Cordial saludo a toda la familia Homi que está en este momento allí conectada. ¿Me confirman si me están escuchando? Ok, por ahí veo una manita que se levanta, la familia PC. Bueno, bienvenidos a este webinar de matemáticas en la vida diaria. Para mí es un gusto poder acompañarlos en este webinar, en esta reflexión que vamos a tener acerca de las matemáticas. Voy a compartir pantalla para dar inicio a este momento, a este espacio de reflexión. Bueno, entonces estoy allí compartiendo pantalla. ¿Me confirman nuevamente si están viendo allí la pantalla, por favor? Sí, señor. Perfecto, muchas gracias. Bueno, como dije anteriormente, el título, las matemáticas en la vida diaria. Me presento, mi nombre es Javier Hernando León Osma, yo soy licenciado en matemáticas de la Universidad Industrial de Santander, especialista en administración de la informática educativa en la UDES, magíster en gestión de la informática educativa también en la UDES, y tengo varios diplomados en educación y en la parte tecnológica. Espiritualmente soy pastor y evangelista, estuve allí en Colombia hasta el año pasado y actualmente me encuentro aquí en España haciendo un trabajo misionero. En este momento también soy docente HOMIC, de pronto allí ya me han visto. Estoy trabajando en la parte de física. Empecé dictando matemática y física en HOMIC, pero debido a este trabajo misionero que estoy aquí en España, entonces me vi la necesidad de solamente estar en la parte de física y ahora realizando los nuevos talleres de matemáticas que han podido ustedes allí tener, que espero que también después de esta charla, al final puedan hacer algunos comentarios acerca de este taller. Soy también padre Homi. Actualmente tengo 4 hermosos hijos estudiando en Homi, 2 en Colombia y 2 aquí en España. Entonces conozco un poco la plataforma y esta visión de estudio que creo ha sido de gran bendición para cada uno de nosotros. Empecemos con lo siguiente, vamos con la pregunta. ¿Qué fue primero, Dios o los números? Es una pregunta que nos podemos hacer en este momento. Y claro, nosotros que tenemos un fundamento bíblico, un fundamento basado en la palabra y una creencia en un Dios todopoderoso, en nuestro Padre Celestial, sabemos que ha sido Dios el primero. Él fue el que creó todas las cosas. Y gracias a la sabiduría, la inteligencia que Él nos ha otorgado y nos ha entregado, nosotros hemos podido ahora trabajar con los números. Y la idea del día de hoy es charlar acerca un poco de estos números y tomar allí un poco de conciencia de que los números están en todas partes. Es bueno también nosotros reflexionar de que en ocasiones en la educación tradicional, en algunos lugares más que otros, se quiere como aislar a Dios de las matemáticas o de las ciencias. De pronto se nos dicen a nuestros hijos, una cosa es la religión y otra cosa es la parte educativa. Y esto no es verdad, ya que quien está por encima de todo es nuestro Padre Celestial. Es Dios el que está por encima de todo. Por lo tanto, cuando nosotros queremos sacar a Dios de la ciencia, de la educación, estamos cometiendo un error. Y esa es una mentira que el enemigo ha trabajado por muchos años y que, bueno, creo que ya se han abierto un poco más los ojos y ya sabemos que no es verdad. Necesitamos es al contrario, que ese Dios todopoderoso sea llevado a todas partes. Es por eso que la ciencia, la matemática, la física, la química ha sido creada por Dios. La maravilla de Dios está en todas partes. Y los números es una gran maravilla también que Él ha creado para cada uno de nosotros. Con los números nosotros creamos, con los números nosotros podemos reflexionar, con los números nosotros podemos analizar, con los números nosotros podemos llevar a cabo
un sinnúmero de operaciones para luego tomar algunas conclusiones. Entonces, quién fue primero? Pues esencialmente o principalmente mejor, es Dios el que ha sido primero sobre todas las cosas. Así lo dice la palabra. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Libro de Juan, capítulo 1, versículo 3. Ahora miremos esta hermosa matemática. ¿Dónde la podemos ver? Aquí tenemos estas flores, esto hermoso que ustedes están viendo allí en pantalla, y me parece algo muy hermoso, que solamente un arquitecto que sabe de mucha matemática y ciencia lo pudo crear, y efectivamente es Dios. No podemos nosotros pensar que venimos de alguna evolución o de algún accidente y que esto es simplemente del azar y del accidente. No, hay una sincronía, hay un orden, hay una perfección en todo lo que nosotros vemos en la naturaleza. Y no es casualidad que nosotros veamos esta belleza que tenemos allí en pantalla, que haya una geometría, una exactitud tan hermosa en eso que estamos allí viendo. ¿Qué hay allí? Matemáticas. Una matemática que definitivamente nos hace es ver la maravilla de Dios. Claro, cuando nosotros sacamos a Dios de este contexto, pues nosotros empezamos, o el hombre empieza a adorar esta belleza que estamos allí, pensando que simplemente es algo producto del azar. Y resulta que no, que hay una mano poderosa que lo ha creado. No sé si todos estamos de acuerdo con eso, pero es Dios el que ha creado esta maravilla. Y por eso muchos entonces se dedican a adorar esta belleza, que sí es una belleza, pero que no es digna de adoración. Es más, nosotros poder allí admirar cómo Dios pudo haber creado esto tan hermoso. Allí podemos nosotros contar pétalos, podemos medir y darnos cuenta que hay una perfección en esta naturaleza. Y no solamente en la naturaleza, en el cuerpo humano, también tenemos una gran hermosura. Aquí tenemos, por ejemplo, estas abejas y uno se puede preguntar, yo me pregunto, cuando estaba allí realizando el material, volví y me preguntaba, bueno, ¿y quién le dijo a las abejas que hicieran esos panales de esa forma, esos hexágonos? ¿Sí? ¿Por qué no están desordenados? ¿Por qué no es un hueco más grande, un hueco más pequeño? Sino que hay una exactitud, hay una matemática hermosa en eso que estamos allí viendo. Pareciera que fueran seres inteligentes o que de pronto razonaran o que tuvieran algún chip computacional, pero no es así, es Dios detrás de todas estas maravillas. Y vamos a insistir en o voy a insistir en este webinar acerca de las matemáticas en la vida diaria, de que hay un Dios detrás de todo esto. Y aprovechando nuestra plataforma, aprovechando la visión de nuestro hobby, pues podemos hacerlo. ¿Sí? Muchos pueden hablar de esta misma belleza sacando a Dios y simplemente retirándonos de este contexto tan hermoso, insisto, tan placentero. Pero es Dios que está detrás de todo esto. Ahora, con este panel, empecemos a seguir, sigamos allí revisando detalles. Con este panel, alguien se puso a mirar, cierto hombre se puso a revisar allí y sacó el teorema del panel. ¿Qué es el teorema del panel? Pues pensemos en un campo de fútbol, como ese rectángulo azul que ustedes están viendo allí. Y el pensamiento fue, ¿cómo podemos nosotros, voy así decirlo, llenar o completar ese rectángulo con una figura de tal manera que queden menos espacios dentro de esa figura? Y aquí ya empezamos a razonar matemáticamente, en este caso basados en la geometría. Y empezaron a revisar, ¿será que los triángulos, será que los cuadrados, los rectángulos, se pensó en círculos, pero cuando se unían los círculos, quedaban varios espacios. Entonces el área, llámese área, toda la superficie, y noten bien, hago un paréntesis, miren cómo empiezan a fluir una serie de palabras y un vocabulario que es matemático, pero que está en la vida diaria, que está ya inmerso en la vida cotidiana. Lo que pasa es que de pronto no hablamos con ese lenguaje matemático, pero allí está. Y por eso estamos hoy aquí charlando un ratico acerca de ello. Entonces, la mejor figura
se pudo encontrar que eran los hexágonos, y esto fue mirando en su principio el tema de las abejas. Entonces, de allí se pudo concluir que esto era una verdad. Al principio fue una conjetura. Ahora entonces, ¿qué es una conjetura? Una conjetura es algo que no ha sido demostrado en matemáticas, pero luego se convierte en un teorema si se logra demostrar. Por años fue una conjetura, pero luego, basado en la matemática, en la exactitud, se pudo demostrar. Y allí, por eso ahora tiene la palabra de teorema. De pronto no habíamos pensado en este complejo ejercicio, por decirlo de alguna manera, pero mire tan detalladamente cómo nosotros podemos ver la matemática aplicada en este principio. Entonces, el teorema del Panal es algo que nosotros podemos también allí ver con respecto a las matemáticas. Ahora pensemos en lo siguiente, la serie de Fibonacci. ¿Qué es la serie de Fibonacci? Algunos de pronto la conocen, de pronto sí, de pronto no. ¿Qué es la serie de Fibonacci? Entonces pensemos en estos dos números, 0 y 1. Ahora miren lo que vamos a hacer. Allí ustedes me van siguiendo, quiero que me sigan. Vamos a sumar el 0 con el 1. 0 más 1, pues me da 1. Ahí está. Y ahora voy a seguir sumando, entonces, el siguiente con el anterior. 1 más 1, 2. 1 más 2, 3. 3 más 2, 5. 5 más 3, 8. 5 más 8, 13. 13 más 8, 21. 21 más 13, 34. 34 más 21, 55. 55 más 34, 89. 89 más 55, 144. Y 144 más 89, 233. Y allí podemos seguir. Y alguien podrá pensar, pero bueno, ¿y esos números para qué? Y resulta que esta serie, conocida como la serie de Fibonacci, dio pie a un siguiente descubrimiento, que algo que parece como tan lógico, como tan sencillo, pero es cómo la persona empezó a razonar para encontrar esta serie, que hoy la estamos trabajando en ¿qué? En 10 segundos, pero cómo la persona que estuvo detrás de esto empezó allí a traer reflexión sobre estos números. Y repito, así de pronto el matemático del momento no lo reconozca, no lo sé, pero quien estuvo detrás de esto fue Dios. Dios fue el que permitió, porque Él es el que da sabiduría al hombre. Y todo lo que sucede a nuestro alrededor es bajo su voluntad. Y Él permite que todo esto se cree para seguir avanzando. Entonces, con esta serie de Fibonacci, empezaron a darse en cuenta de lo siguiente. Vamos a tomar un siguiente número con el anterior y lo vamos a dividir, pero voy a empezar con el 8 y el 5. Ahí está en pantalla. 8 dividido en 5, 1,6. Entonces vamos con el siguiente sería el 13, o sea, 13 dividido en 8. Estoy dividiendo el siguiente con el anterior. 13 dividido en 8 es 1,625. Ahora el siguiente, 21. 21 dividido en 13, 1,61538 y los decimales continúan. Y allí ya empieza uno a detenerse que al parecer la división no va a pasar de 1,6. Vamos a revisar. Revisemos la siguiente. La siguiente sería 34 dividido en 21 y es 1,61904. Hagamos una más. Una más sería entonces la que sigue. 233 dividido en 144. Y oh sorpresa, por decirlo de alguna manera, el personaje que estaba revisando esto pudo darse cuenta de que por más que sigamos en la serie de Fibonacci, el número, cada vez los decimales se van acercando a ciertas posiciones o a ciertos números. Y de allí aparece entonces otro número que es conocido como el número áureo o también conocido como el número phi, que es igual a 1,61 80 33 989.
Y aquí otra vez la pregunta todavía, ¿y eso como para qué me sirve? Y eso como que en qué podemos verlo, porque la idea es matemáticas en la vida diaria y bueno, ¿eso dónde está? Pues bien, ese número o la perfección de ese número, que es un número irracional, 1 más raíz de 5 dividido entre 2, se puede observar en una construcción geométrica como la que estoy mostrando en pantalla. Y con esta construcción geométrica, conocida como la proporción áurea, se puede encontrar en la naturaleza, pero también a base de esta proporción áurea se puede construir figuras que son de buena vista o que son agradables a la vista. Por ejemplo, lo encontramos en este caracol. ¿Y quién iba a pensar que en ese caracol que está en pantalla hay algo llamado el número phi o el número áureo, que nació primero cuando se trabajó algo llamado la serie de Fibonacci? Y allí tenemos una matemática, allí tenemos una pequeña muestra de cómo la belleza de la matemática la encontramos hasta en algo como tan pequeño, algo que simplemente sabemos que está allí, pero que goza de toda una serie de riqueza matemática. Allí entonces le presento el número phi o la proporción áurea. ¿Dónde más podemos ver esa proporción? ¿En dónde más podemos nosotros encontrar esta proporción? Resulta que también se utiliza mucho en el diseño gráfico. Las tarjetas de presentación o las tarjetas crédito, débito, de pronto no lo habíamos pensado, pero su forma, esa forma rectangular, tiene unas medidas especiales y esas medidas obedecen a lo que estamos viendo allí en pantalla, que es la proporción áurea. Si ustedes ven esos números son los mismos de la serie de Fibonacci. 5, 8, 13, 21, 34, 55 y ahí puede seguir creciendo. ¿Y quién iba a pensar que en una tarjeta de presentación o en una tarjeta donde nosotros diariamente trabajamos con nuestro dinero, allí está representado este número? Pues bien, allí está. Y también con este número, con esta proporción, mejor, con esta proporción, se pueden construir algunos logos. Por ejemplo, esta empresa, BP, construyó su logo basado en el número phi. Allí vemos entonces la matemática en esa vida diaria. Mastercard, el logo de Mastercard. El logo de Mastercard fue diseñado siguiendo las proporciones del número phi. ¿Y por qué siguen estas proporciones? Porque visualmente es agradable. De pronto uno no se detiene a pensar en eso, pero allí está inmersa esa matemática, en este caso con la geometría. El logo de National Geographic, también esas medidas obedecen al número phi. ¿Quién iba a pensar que estos logos tenían esta representación? Este símbolo, no sé si lo conocen, una marca de auto. Cabe aclarar que ninguno de estas empresas nos están patrocinando o pagando para que aparezcan allí. Sería interesante, ¿no?, que de pronto nos hicieran algún tipo de patrocinio, pero no, simplemente cuando encontré la información me llamó la atención. Este símbolo de este auto también tiene una proporción áurea o el número phi, conocido como la proporción áurea o el número de oro o el número dorado. También obedece a esta proporción áurea. Bueno, vamos a continuar. No sé si alguien abrió el micrófono. ¿Qué es eso? Bueno, parece que... Ok. ¿Dónde más entonces nosotros podemos ver esta riqueza de la matemática? Vamos a continuar. Mira, aquí tenemos el número phi, el número dorado o la proporción áurea. Nuevamente el caracol en nuestra oreja, del pabellón de la oreja, en algunas flores, las galaxias,
Allí podemos nosotros encontrar ese número, el número dorado, o el número phi, o la proporción áurea. Les presento entonces esta riqueza que podemos nosotros encontrar dentro de la naturaleza, que continuamente estamos allí relacionándonos con ellos, pero que no nos habíamos detenido a pensar que allí hay toda una riqueza en cuanto a los números. También allí podemos observar, por ejemplo, el cuadro de la Mona Lisa, también tiene una proporción áurea. La construcción que en ese momento hicieron algunos matemáticos, empezaron por así decirlo, a jugar con la geometría. Desafortunadamente sacaron a Dios del escenario y empezaron fue a adorar más la matemática que al Dios que la creó. Pero empezaron a hacer esculturas muy bonitas, edificaciones, una arquitectura muy bonita, que detrás de todo esto estaba la matemática y que no es coincidencia que tengan la forma que tienen. Todo obedece a estas reglas matemáticas. Y tan solamente escogí el número phi, por ejemplo, para esta charla. Pero hay más números o hay más teoremas o más propiedades que están inmersos en nuestra vida diaria. Entonces, con estos pequeños ejemplos, queremos que nosotros pues tomemos conciencia que la matemática no es algo aburrido, no es algo pesado, aunque a veces pareciera que fuera así, pero la matemática está en todas partes. En todas partes se encuentra la matemática y nos sirve para resolver muchos problemas. ¿Sí? Tratamos, el ser humano siempre trata de medir las cosas, de cuantificarlas, de sacar porcentajes, ¿sí? De sacar las estadísticas, de sacar aproximaciones, y todo esto es matemáticas. Vemos también esta proporción áurea en el rostro, y por eso hay rostros que visualmente se ven un poco más atractivos en cuanto a su geometría. Y cosa interesante, estaba allí revisando que en modelaje se busca personas que tengan la proporción áurea mejor constituida, porque no está exactamente en todos, pero hay personas que su rostro tiene mejor la proporción áurea. ¿Y cómo hallamos ese número? El largo de la cara, allí escribí, ahí tenemos la ecuación, largo de la cara dividido entre el ancho de la cara. Entre más se parezca al número 1,618 y más decimales, pues se va a decir que es un rostro visiblemente agradable. Esto es interesante. Después de la charla de hoy, pueden allí tomar una regla, empezar a medirse su rostro, a ver qué tan aproximado está el número phi. Vemos el número phi en la mano humana, la distancia entre las falanges está en relación áurea de la longitud del dedo. Allí lo podemos ver en pantalla, estoy leyendo allí la información. También aquí podemos nosotros observar en el cuerpo humano. Tenemos la distancia de h dividido entre a. ¿Quién es h? ¿El largo o la altura de mi cuerpo? La altura del cuerpo de cada uno. Y a, ¿quién viene siendo a? A ver, si nosotros revisamos a, la distancia de la cabeza hasta donde dan las manos cuando la persona está firme. Esa es una. Pero ahí podemos ver más divisiones que al hacer ese cociente o esa división es el número phi o el número dorado. Entonces, las matemáticas también la podemos ver en el cuerpo humano. ¿Quién está detrás de todo esto? Sino una mente creadora, una mente mucho más sabia y superior a nosotros, que definitivamente es Dios, quien nos ha creado y Él ha permitido que esta belleza ahora nosotros la descubramos. Simplemente ya estaba ahí. Nosotros lo que hemos hecho es descubrirla. Son muy pocos los que le dan esa gloria y esa honra a Él. Muchos se quedan con esa gloria
Por eso los teoremas llevan el nombre de estos matemáticos. Y al parecer ellos se llevan esa gloria cuando la gloria es para Dios. Pero Él permite en su misericordia que de igual manera todo esto se descubra para poder seguir avanzando cada vez en nuestro destino hacia donde Él nos quiere llevar. Bueno, aquí vemos entonces que estamos viendo otra aplicación del número phi. Y repito, eso que estamos hablando solamente del número phi, pero podríamos hablar, por ejemplo, otro número que es pi. Podríamos hablar también del teorema de Pitágoras y otra serie de teoremas que están en la naturaleza. Pero bueno, avancemos en la charla. Vamos ahora a revisar esa matemática, ya habiendo nosotros allí hablado o mostrado mejor algo acerca de esas matemáticas. Revisemos también en nuestro diario vivir cómo se comportan esas matemáticas. Esas matemáticas desde donde estamos, desde cuando estamos allí cocinando, desde cuando estamos compartiendo, tenemos números por todos lados. Lo que sucede es que no los estamos mencionando, pero continuamente estamos allí trabajando con los números. En una receta, ya cuando miramos una receta detalladamente, nos hablan de un peso, de gramos, de onzas, de mililitros. ¿Y qué es esto? Matemáticas. Matemáticas allí en nuestra vida diaria. Entonces la matemática la tenemos en las finanzas personales. ¿Será que en las finanzas personales tenemos matemáticas? La respuesta es claro que sí. Nosotros debemos aprender a trabajar con nuestras finanzas personales. O sea, ¿por qué Dios permite que la matemática vaya avanzando? Para que sea útil para cada uno de nosotros. Y una de esas es en las finanzas personales. Y empecé en esta segunda parte, vamos a hablar de una primera parte que fue hablando del número phi, de la naturaleza, la geometría, algo pues creo yo bien interesante. Ahora estamos hablando de una segunda parte donde vamos a revisar donde nosotros vemos esa matemática. Y entonces escogí primero las finanzas personales. Yo les pregunto allí, no necesariamente me deben responder, sino que cada uno se responda. ¿Qué tan hábiles somos para manejar las finanzas personales? Y resulta que allí hay matemáticas, allí hay administración. ¿Sabían ustedes que la palabra de Dios nos habla de administrar correctamente? ¿Saben ustedes que la matemática está inmersa en la palabra? Porque, repito, fue primero Dios que la matemática. Entonces nosotros debemos aprender a ahorrar, a hacer cuentas, a sacar porcentajes. Algo tan sencillo como los porcentajes. Algo tan sencillo como vamos a ahorrar el 15%, un ejemplo. Y la gente queda como, ¿qué es eso del 15%? ¿Será mucho o será poquito? Y cuando no hay una percepción correcta de las matemáticas, pues pensamos que es algo complicado, le decimos supuestamente al tío o al amigo que es ingeniero, que él sí debe saber, y resulta que es algo sencillo que nosotros debemos manejar. El ahorro, el porcentaje. ¿Qué hay ahí? Matemáticas. A veces nosotros nos desmedimos gastando tanto porque gastamos más de lo que ganamos. ¿Por qué? Porque no tenemos una percepción de lo que es el 100%. Entonces gastamos más de lo que nosotros ganamos. Dice la palabra de Dios, los planos del diligente siempre dan resultado. En cambio, la prisa solo conduce a la pobreza. Administrar correctamente es un trabajo que nos compete a todos y tenemos de ayuda las matemáticas para poder nosotros hacer cuentas, para poder nosotros sacar porcentajes y poder tener una economía correcta. Bueno, la palabra del Señor también nos habla de unos porcentajes para nosotros dar, para nosotros ser agradecidos delante del Señor. Y creo que conocen de esas palabras. ¿Sí? Cuando hablamos de la ofrenda, cuando hablamos del diezmo, se está hablando de unos porcentajes. Se está hablando de nosotros poder dar a Dios, no porque Él lo necesite, sino que
Eso ayuda a que nosotros tengamos más conciencia de lo que Él nos ha entregado. En las estadísticas, ¿será que hay matemáticas allí? Por supuesto que tenemos allí las matemáticas. ¿Y cómo nosotros aplicamos las matemáticas en las estadísticas? Bueno, cuando sacamos, repito, lo mencioné anteriormente, cuando sacamos los porcentajes, pero también cuando llevamos a cuantificar algo, lo cuantificamos y después sacamos resultados, lo llevamos a un diagrama, lo llevamos a un estudio, para luego, ¿qué hacer luego con eso? Pues sacar algunas conclusiones. En nuestra era de información, las estadísticas son clave para interpretar datos, desde encuestas de opinión hasta análisis de mercado. Y allí podemos nosotros ver cómo las matemáticas pues son bien interesantes para nuestra vida. La estadística nosotros la podemos aplicar cuando estamos haciendo las compras, cuando estamos sacando nuevamente las cuentas. Allí hay estadística. La estadística me habla de promedio. La estadística me habla de moda. La estadística me habla de porcentajes. ¿Cuál es el promedio que nosotros, por ejemplo, cuál es el promedio de gasto de la luz, del agua? Y a veces no nos detenemos a pensar en esos detalles, en esos porcentajes, y allí está la estadística. La estadística la utilizan demasiado hoy en día para el tema deportivo, para el tema de análisis político. ¿Por qué? Porque todo es estadística. Dependiendo del comportamiento de los datos anteriormente, se pueden sacar conclusiones en el presente. Y sin darnos cuenta, a veces nos manipulan con la estadística. ¿Por qué? Porque nos hacen ver resultados que no son reales. Y como no conocemos la información, como no conocemos el vocabulario, damos por sentado o damos por real lo que nos están diciendo. Y las redes sociales son expertas en eso. Las redes sociales, hablando allí de las redes sociales, se manejan de una forma matemática y estadística, con un algoritmo bien interesante, ¿sí? Hoy en día la inteligencia artificial, ¿qué hay detrás de todo eso? Matemáticas, estadística. Es por ello que cuando estamos en Facebook o en Instagram o alguna red social, luego que nosotros estamos observando algo, el mismo algoritmo nos sugiere algo del mismo tema. ¿Por qué? Porque la estadística que internamente maneja ya se pudo dar cuenta que Felipe, Andrés, María, Javier, Juan Carlos, pasó cierto número de segundos viendo, por ejemplo, una publicidad de deporte. Entonces, la siguiente va a ser de deporte. Y si la persona la sigue viendo, le va a seguir arrojando información de deporte. Y si es de cocina, de cocina. Y no es que Facebook o Instagram tenga por dentro una bola de cristal o haga brujería. Es que es algoritmos matemáticos, estadística detrás de toda esta tecnología. La geometría práctica. Hay aplicaciones en la geometría y en la arquitectura. El diseño. Es por ello que hay lugares que esa geometría, o mejor, esa arquitectura antigua no las quieren demoler y al contrario las mantienen. ¿Por qué? Porque hay una arquitectura bien interesante que obedece a la matemática. Y en este caso, por ejemplo, una de ellas, cuando nosotros hablamos de ciertas figuras, está el número áureo. Dice la palabra, porque todo se haga con decencia y con orden, 1 Corintios 14:40. Y en la geometría se ve eso, se ve un orden, se ve una simetría, se ve, repito, una belleza. Voy a devolver un poquito la imagen allí para que sea más grande. Allí está. Esto es muy agradable a la vista. Esta arquitectura es agradable a la vista, pero para que se vea así, obedece a unos números y a una geometría para que se vea de esa manera. ¿Dónde más vemos entonces las matemáticas? En el tiempo. El tiempo que nosotros manejamos, el tiempo cronos. Recordemos que existe un tiempo que es el tiempo cronos y otro tiempo que es el tiempo kairos. Vamos a hablar entonces de ese tiempo cronos. Ese tiempo cronos nos habla de minutos,
de segundos, de meses, de temporadas, de años, de ciclos, de décadas. ¿Y por qué Dios permite este tiempo cronos dentro de nuestro diario vivir? Para poder marcar temporadas y para poder administrar bien nuestra vida. Para poder nosotros saber que tenemos un tiempo limitado, humanamente hablando, aunque hago un paréntesis, recordemos que tenemos eternidad. La pregunta sería, ¿a dónde voy a ir a la eternidad? Y noten que aún sigo hablando de tiempo. Es un paréntesis dentro del mismo tema del tiempo. La eternidad tiene que ver con tiempo. Y recordemos que hay solamente dos lugares donde nosotros vamos a ir después de la muerte. Cierro paréntesis. Entonces, el tiempo cronos está diseñado para que nosotros pues podamos habitar, podamos contar, podamos nosotros movernos, podamos nosotros administrar lo que el Señor nos ha entregado. Por eso los días, los meses, los años, por eso el año tiene 365 días, por eso se habla de meses, por eso se habla de segundos, y todo con una matemática, con un fin. Se habla, por ejemplo, de momento. ¿Qué es un momento? Un momento es un espacio del tiempo que no se vuelve a repetir. Eso que estamos haciendo no se vuelve a repetir. Eso es un momento. ¿Qué es una temporada? Una temporada es un lapso en el tiempo que marca algo. De allí entonces las temporadas, el invierno, el otoño, el verano. Los tiempos marcan algo, las temporadas, en este caso las temporadas. Los que estamos aquí presentes hemos tenido buenas y malas temporadas. Pero todo esto queda dentro del registro de la historia para después nosotros glorificar a Dios. Eso lo entendió José cuando llegó allí al cumplimiento en Egipto y se convirtió en el gobernador, que lo que tuvo anteriormente fueron temporadas buenas y malas, y dentro de las temporadas tuvo momentos que no se volvieron a repetir, y dentro de esos momentos él tuvo experiencias, y con esas experiencias él sacó conclusiones y pudo edificar su vida. Pues bien, el tiempo nos permite también a nosotros sacar esas experiencias para que nosotros no las volvamos a repetir. Dice la palabra del Señor, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Las matemáticas en el tiempo. Hasta bien atrás. ¿Hay un micrófono abierto de Karina? Ok. Sigamos. Ahora, las matemáticas en la Biblia. Las matemáticas en la Biblia son muchas. Por ejemplo, el número 7. El número 7 es un número que se encuentra en varias ocasiones en la palabra del Señor. ¿Y por qué está allí el número 7? Bueno, el número 7 me habla de perfección, me habla de exactitud, ¿sí? Por ejemplo, en el libro Apocalipsis se habla de las 7 copas, de los 7 sellos, de las 7 trompetas. Que hagamos un paréntesis, hay videos por allí hablando que ya estamos en el tiempo de las copas y las trompetas. No sé qué tanto ustedes conocen de la escritura, pero eso no es verdad. Cierro el paréntesis. ¿Y qué es esto? Matemáticas. Estamos dentro de las matemáticas, ¿sí? Que están en la vida diaria. Del 7 se habla de un número perfecto. Encontramos el 7, por ejemplo, cuando nos dan una medicina, algún tratamiento, nos dicen tómeselo por 7 días. ¿Por qué por 7? ¿Por qué no por 8 ni por 9? Bueno, hay ahí una belleza en ese número, en ese número 7. 7, por ejemplo, fueron las frases, si ustedes recuerdan, 7 fueron las frases que Jesús expresó en la cruz del Calvario. Y nuestro himno nacional, hablando de Colombia, aunque como dije al principio, estoy en España, pero igual totalmente colombiano, dice allí el himno de Colombia que comprende las palabras del que murió en la cruz. Y a veces lo cantamos, ¿no? Y no tenemos como la conciencia de esas palabras, ¿no? Y fueron 7. ¿Por qué Dios no dijo 4? ¿Por qué no dijo 9? ¿Por qué no dijo 13? Bueno, 7. El número era el 7.
Pero hay más números en la Biblia. Está el número 40. Dentro de muchos, no quiero mencionar algunos, está el número 40. Y el número 40 también nos habla de algunos periodos. ¿Sí? Ese número 40 se utiliza para anotar un periodo de prueba o preparación. Prueba o preparación. ¿Cuántos años duró el pueblo de Egipto allí en el desierto? 40 años. ¿Cuánto tiempo duró el Señor Jesucristo en ayuno en el desierto? 40 días. Cuando se habla de las temporadas en las generaciones, se habla de un lapso de 40 años para que una generación empiece a emergir con otra, ¿sí? Va terminando una y empieza a emerger otra. Se habla de 40 años. O sea que el número 40 también tiene un significado especial en la palabra de Dios. El número 12 fueron los apóstoles, 12 me simboliza gobierno, autoridad. Los meses del año, ¿cuántos son? 12, ¿sí? ¿Por qué no fueron 11? ¿Por qué no fueron 10? Bueno, fueron 12. Ese fue el número. 12, el día se divide en dos conjuntos de 12 horas. 12 y luego pues de 0 a 12 y luego sigue otras 12. Por eso a veces la hora militar, 12, 13, 14, 15, etcétera, es en un conjunto que está dividido en un periodo de 12 horas, dos tiempos. En la matemática, por ejemplo, un pie son 12 pulgadas. Allí otra vez el número 12. En la música, no sé cuántos allí les gusta la música, en la música hablamos de 12 notas musicales o la escala cromática. Se nos habla de 7, ¿no? Y cuando estaba mirando allí el material, me decía mi hijo, que lo tengo aquí a mi lado, decía, nos han engañado, no son 7, son 12, porque él es músico. Entonces, son 12, no son 7, sino son 12 las notas musicales. Bueno, entonces, las matemáticas están inmersas en muchas riquezas de la vida diaria. ¿Dónde más en la Biblia? El arca de Noé. No sé cuántos de los que están aquí presentes, qué tanto estudian o no estudian la palabra, ¿sí? Y para estudiar la palabra no hay que ser ni pastor, ni el superreverendo, ni apóstol. Es algo que debemos hacer todos aquellos que creemos en Dios, creemos en Él, pues es bueno poder estudiar la palabra. Y cuando uno mira el arca de Noé, uno dice, wow, este fue el primer proyecto de super, hiper, mega ingeniería. Este fue un proyecto verdaderamente poderoso donde este hombre llamado Noé, ¿qué sabía de matemática? Yo no sé si él sabía del teorema de Pitágoras, si sabía del número phi, de la proporción áurea, yo no lo sé. Pero sí sé que un Dios le iba diciendo cómo debía armar esta arca. Y esta arca, repito, fue la primera obra de ingeniería, ¿sí? Que tenía unas medidas exactas. Si pensamos en obras de ingeniería, en la palabra, el templo de Salomón también, el Señor le fue diciendo las medidas exactas. Y ya ahí el Señor estaba dando unas proporciones matemáticas que después el hombre, lo interesante es que después la ciencia dice, ay, ya estaba en la Biblia, pero no le dan el tributo a Dios, sino que dicen, ah, eso fueron ciertos personajes que con una cierta sincronía pudieron escribirlo. Y bueno, qué situación más alejada de la realidad. Simplemente Dios ya había dado esos números, ya estaban esos números allí, ya estaban esas medidas, ya estaba esa ingeniería, por darle algún nombre, ya estaba allí en la palabra de Dios. Y podemos ver más arquitecturas hermosas que están en la palabra y que estos personajes lo que hacían era escuchar a Dios, tomar nota y luego llevar a la acción. Pero hoy en día, pues el Señor permitió que las matemáticas ya estén allí escritas y nosotros a través de ella también podemos construir toda esta belleza que nosotros podemos tener ante nuestros ojos. Pero recordemos, todo es gracias a Él. Muy bien, espero que esta reflexión, este webinar, nos haya hecho pensar un poco, reflexionar acerca de la matemática. No sé si tengan alguna pregunta que quieran hacerme.
No sé, creo que ahí está Lorena, si también nos quieren hacer alguna pregunta. Y repito, espero que esto haya abierto allí como el interés, no sé si están allí con sus hijos, el interés, el amor hacia las matemáticas no son aburridas, a veces nosotros las hacemos ver aburridas, a veces cuando la enseñamos, pero la matemática es hermosa. Fue creada por Dios, no por el hombre. Vale, muchísimas gracias, profesor Javier. Bueno, no sé si alguna familia tiene alguna pregunta, pueden alzar la manito, pueden intervenir, si de pronto tienen un aporte, también lo pueden hacer. Bueno, creo que no. Entonces, pues damos cierre a nuestro webinar. Muchísimas gracias, profesor Javier. Una excelente temática. Bueno, ahí vemos un comentario de una familia. Si quieres leerlo. Ok, vamos a ver los comentarios. Ok, aquí chat. Estoy abriendo el chat. Dice, muchas gracias, profesor. Muy valioso. Ok, con gusto. Dice también, eso lo dice aquí Sandra Patricia. También dice Borrero. Dice, muchas gracias. Sin duda le voy a poner este video a mi hijo que dice odiar, entre comillas, las matemáticas. Bueno, es muy revelador. Bueno, interesante leer estos comentarios. Sí, claro, la matemática es algo muy hermoso y está en todos lados. No sé si algo más, Lorena. Creo que no. Bueno, muchísimas gracias entonces y esperamos la grabación para poderla compartir a las familias. Muchísimas gracias. Bueno, con mucho gusto. Allí también Liliana decía, gracias por por esta especial reflexión a la luz de la Biblia. Claro, esa es la idea, poder nosotros aprovechar este espacio y que nosotros, pues, tenemos esa autoridad y a través siempre de la palabra de Dios. Bueno, un gusto, muchas bendiciones para todos. Listo, hasta luego.